Hola, hola. Les damos la bienvenida a todos a este espacio de Iglesia en Casa, donde damos gracias porque una semana más podemos reunirnos, usted desde su casa, nosotros desde la nuestra, y juntos poder ser y hacer iglesia juntos. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y bendecimos su nombre, por la oportunidad que tenemos de, aún en tiempos como estos, poder estar juntos como familia. Y incluso si usted no es parte de nuestra familia VAC y está viendo esta transmisión por alguna razón, por alguna invitación o porque simplemente le llamó la atención algún enlace y está con nosotros, queremos darle la más cordial bienvenida y queremos ponernos a su disposición para que si usted está en esa necesidad de conocer más de Dios y de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos tan complejos, le invitamos a que se comunique con nosotros y nos encantaría poder ser una opción para que usted tenga oportunidad de conocer a Dios y qué es lo que Él puede hacer en su vida. Y justamente es parte de lo que queremos también hablar en esta tarde. Queremos tener esa oportunidad de reconocer quién es Dios y qué es lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. Hoy vamos a centrarnos un poquitito en el tema de la relación que podemos tener con nuestro Dios. Y con esto siempre recuerdo, hace algunos años ya, tuve la oportunidad de hacer un estudio bíblico y en el estudio el material que estábamos utilizando traía una lectura que se llamaba La tiranía de lo urgente. El autor se llama Charles Hummel y desarrolla una historia fascinante que para mí todavía hasta el día de hoy prácticamente es de lectura obligatoria. Y cada vez que he tenido la oportunidad en algunas reuniones con nuestro liderazgo, en algunos espacios de crecimiento, y hoy con ustedes aprovecho también para compartirla porque creo que es un tiempo muy oportuno. Estaba esperando la oportunidad de poder hacerlo y creo que este es el momento justo para compartirlo. Les digo esto porque quienes me conocen saben que soy una persona sumamente activa. Yo no puedo estar quieto, no puedo quedarme y ver que algo se necesita hacer y hacerme de la vista gorda o pretender que no hay que hacer nada. Yo sencillamente no puedo estar quieto, no puedo estar sentado. Me da ansiedad, me comen las manos, me comen los pies como por levantarme, hacer algo y siempre estoy viendo a ver qué hacer. Mi mente siempre está como a 1000 por hora, no puedo dejar de pensar, me cuesta muchísimo, como dicen, dejar la mente en blanco, siempre hay algo cruzando mi mente. Y realmente también esto ha ocasionado que mis días tengan jornadas prácticamente 16 a 20 horas incluso, donde prácticamente no hay descanso y trabajamos o hacemos o simplemente estamos sin hacer absolutamente nada, pero no sabemos encontrar descanso y estamos tan ocupados, tan ajetreados, que lo que necesitamos es, como dicen por ahí, un estate quieto. Y para mí ese estate quieto fue esta lectura. Y esta lectura siempre me lleva al Salmo 46, porque es lo que literalmente todavía hasta la fecha de hoy llama mi atención y me hace reaccionar y me hace recapacitar en mi día a día. Y dice, leo para ustedes el Salmo 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Y este salmo entonces me encanta porque realmente es ese llamado de atención que me hace recordar que no podemos vivir de esta manera. No podemos vivir llenos de trabajo, llenos de cargas, llenos de tareas y prácticamente le perdemos el gozo a la vida. Pero vea lo interesante acá. Cuando leemos entonces en el Salmo ese quedarse quietos, no es en primera instancia un consuelo para el creyente, sino es una reprensión para aquellos que están en ese mundo que lo hace hacerse convulso e inquieto. Aquel mundo que está listo para abalanzarse sobre el creyente y cargarlo de múltiples tareas o afanes. La idea entonces no es que nosotros tengamos que hacer un alto en toda actividad y permanecer quietos, sin movernos, en un solo lugar y sin hacer nada. La idea más bien es que entonces el mundo es el que debe hacer un alto y reconocer la gloria y la grandeza de Dios. Detenerse y darse cuenta quién es nuestro Dios.
El contexto en que este salmo fue escrito es un contexto de batalla. Es un contexto donde se está dando esa lucha y esas peleas, esas conquistas. Y entonces Dios mismo, el salmista es el que está hablando, pero hay un momento donde Dios habla en primera persona. Y es como si Dios mismo estuvieran diciendo, bajen sus armas, ríndanse y reconozcan que yo soy el único y victorioso Dios. Reconozcan que yo soy Dios, dice el salmo. Y esto me encanta porque entonces es Dios hablando directamente a nosotros. Y por eso le digo que este ha sido siempre mi estate quieto. Porque es cuando Dios me dice, quieto, quédese quieto y simplemente reconozca que yo soy Dios. Los primeros versos de este Salmo 46, si usted lo lee, esos primeros 9 versos que anteceden a este texto que le estoy leyendo, hablan de la ayuda que Dios da en medio de la crisis. Dios dice el texto, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este texto entonces salmista nos está recordando que no debemos temer, que Dios está con nosotros y que va a proveer, que tiene gran poder para vencer. Y me encanta donde dice el verso 9, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos y ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Por eso dice Dios, reconozcan que yo soy Dios. Más puntual y más claro no puede ser este texto para nosotros. Pero entonces ahí es donde hacemos nuestra primera pregunta de reflexión hoy. ¿Cómo entonces logramos que un mundo tan acelerado y tan ajetreado se detenga y reconozca quién es Dios? ¿Cómo hacerlo cuando somos prácticamente esclavos de la tiranía de lo urgente? Y entonces estas son preguntas que realmente nos hacen hacer un alto en el camino y poder reflexionar un poquitito porque pareciera que es difícil de responder. Aunque lo cierto es que debería ser sumamente sencillo y es sumamente simple. Solo que lo que requiere es una decisión que usted y yo debemos tomar, pero muy pocas veces decidimos hacerlo. Lo primero que vamos a ver acá entonces es el aspecto donde vamos a comparar lo que es urgente en comparación con lo que es importante. Dos términos que confundimos muy fácilmente. Y como le digo, esta lectura de la tiranía del urgente de Charles Hummel realmente hace un estudio muy práctico y nos hace entender las diferencias de estos dos conceptos y lo pone en una balanza muy clara. Este autor de este libro lo que dice es que entonces su mayor peligro es dejar que las cosas urgentes ocupen el lugar de lo que es importante. Y ahí yo creo que es donde muchos comenzamos a darnos cuenta y replantearnos. El ver algunas cosas donde quizás en este tiempo nos hemos dedicado a atender mal las cosas que parecen urgentes y hemos dejado entonces de lado lo que es importante. En este libro el autor explica que el problema no radica en una cuestión de tiempo, sino en una cuestión de prioridades. Y esto yo creo que es una palabra que usted y yo no siempre tenemos claro. Muchas veces lo malentendemos o incluso lo entendemos, pero no lo aplicamos. Y es ahí donde está el error. Nosotros llenamos nuestras agendas de compromisos, citas de trabajo, visitas, tareas, actividades constantes que entonces terminan agobiándonos, incluso antes de que comencemos a trabajar en ellas. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado entonces que usted solo pensar en todo lo que tiene que hacer ya se cansó, ya se frustró, ya se agobió de solo pensar en el montón de cosas que tiene que hacer y el poco tiempo que tiene para realizarlas? Si es así, esto es justamente lo que quiero que se dé cuenta. Usted ha sido envuelto por la tiranía del urgente. Vivimos en una constante tensión entonces precisamente entre lo que es urgente y lo que es importante. El problema es que entonces en estos casos lo urgente casi siempre es desplazado por aquellas cosas que parecen urgentes, aquellas cosas entonces que demandan una acción prácticamente inmediata y que entonces nos hace caer en un círculo vicioso interminable, donde estamos cada vez más apagando fuegos, donde nos sentimos que vamos una emergencia tras otra y cuando nos dimos cuenta nos hemos desgastado en estas tareas urgentes y nunca tuvimos oportunidad de trabajar en lo que era realmente importante. Aquí es entonces donde hacemos otra pregunta, y esta es bien complicada. Pregunta para reflexionar. ¿Qué es verdaderamente importante en esta vida?
Y aquí es entonces donde podríamos ver que esta pregunta es tan abierta e incluso relativa, porque lo que para usted es importante, quizás para mí no, y viceversa. Pero precisamente no se trata de eso. No se trata de que entonces usted responda y yo responda y cada quien responda y tengamos siempre una respuesta diferente. Cuando hacemos esta pregunta, debemos entonces hacerlo a la luz de las Escrituras, a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de lo que Dios ya ha dispuesto para nuestra vida. Y entonces debemos hacerle a Dios esta pregunta directamente. Dios, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Pero usted y yo estamos tan ocupados por todos esos aspectos tan urgentes que atendemos siempre, día tras día, que entonces muy pocas veces, o quizás nunca, nos hemos acercado a Dios y le preguntamos qué es importante para Él y qué es lo que quiere que haga. Aquí es donde entonces nosotros vamos, para poder responder contundentemente a la pregunta, vamos entonces a tomar el ejemplo de nuestro Maestro. Jesús es el que nos dio el ejemplo de qué es realmente importante y cómo atender los asuntos urgentes, cómo definir prioridades en nuestra vida espiritual para que entonces podamos cumplir la voluntad de nuestro Dios. Me explico. Jesús tuvo aproximadamente 3 años y medio de ministerio. Tuvo tantas cosas por hacer y le nombro solo algunas. Jesús tenía que predicar, sanar enfermos, entrenar discípulos. Tenía que restituir al pecador, tenía que alimentar a la multitud, limpiar el templo, cumplir la ley, romper el status quo de la sociedad, morir en una cruz y por si fuera poco, salvar toda la humanidad. Todo eso en tan solo 3 años y medio de ministerio. Pareciera entonces que tantas tareas urgentes se podían tomar como prácticamente imposibles en tan poco tiempo que tenía para cumplirlas. Sin embargo, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y es lo que a veces también nos pasa a usted y a mí. No solo es la cantidad de tareas urgentes que tenemos que atender, sino es el contexto externo, ese mundo en que vivimos y en que tenemos que realizarlas, lo que también complica las cosas a veces. Vea el caso de Jesús. Jesús entonces tuvo que hacer todas estas tareas en medio de una fuerte lucha contra los religiosos del momento que le cuestionaban absolutamente todo. Y además, en un medio de un imperio que no permitiría que se levantara un nuevo rey. En medio de este mundo caótico, Jesús tenía que cumplir muchísimas cosas. Pero Él entonces, vea lo que interesante, Él entonces viene y exclama esto, y aquí es donde realmente vemos que sí se puede, pero hay un giro extraordinario en la historia. Jesús dice lo siguiente, y leo para ustedes Juan 17:4. Jesús, aún en medio de tantas tareas que tenía que cumplir, en medio del poco tiempo que tuvo para cumplirlas, en el momento de la cruz, justo antes de morir, Jesús dice, he terminado la obra que me diste que hiciera. Vea las palabras con las que Dios recibe a su Hijo, justo en el momento de la cruz. Jesús le dice, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. Aquí es entonces donde hacemos la siguiente pregunta de reflexión, y esto es también tan importante para nosotros para poder ver esto. Hoy prácticamente nos vamos a ir en preguntas y respuestas prácticas para poder poner esto en práctica. ¿Cómo pudo Jesús entonces, con tantas tareas sin realizar y tantas necesidades urgentes para atender, haber encontrado la paz y la satisfacción para poder decir que había terminado la obra? Vea lo fascinante. Y la respuesta es muy simple. Prioridades. Jesús estableció en su ministerio las prioridades con las cuales Él iba a vivir y a trabajar. La muerte de Lázaro nos ilustra este principio. Usted quizás conoce la historia. Lázaro está enfermo, está muriendo, y entonces Marta y María mandan llamar a Jesús y le pide que vengan para sanar a su hermano. ¿Qué podría haber sido más urgente que el llamado de María y de Marta, sus amigas, prácticamente sus hermanas, un lugar donde las Escrituras nos dice que Jesús pasaba frecuentemente con ellos? Una sensación de familia en un llamado urgente. ¿Qué pudo entonces haber sido más urgente que esta petición? Pero la pregunta que realmente tenemos que hacer para poder entender la respuesta de Jesús es esta. ¿Qué pudo haber sido más importante para que Jesús, en lugar de ir a sanar a su amigo,
atendiera a otros asuntos? Y la respuesta, igual de contundente que la pregunta anterior: hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pudo haber sido más importante para Jesús que ir a sanar a su amigo? La voluntad del Padre, el plan perfecto, la obra que ya Dios esperaba que Cristo hiciera. Pero aún en sus 3 años de ministerio, aún Jesús siendo Dios y sabiendo cuál era la razón por la cual Él vino a este mundo, Jesús quizás, al igual que usted y yo, fue tentado en ciertos momentos para poder atender los asuntos más urgentes y dejar de lado lo importante. En muchas ocasiones Jesús, igual sus respuestas fueron muy contundentes. María llega y le dice: Jesús, se les acabó el vino, necesito que hagamos algo. Y Jesús le dice: aún no ha llegado mi tiempo. En otros momentos le decían: maestro, pero tenemos que quedarnos, hay más gente que sanar, hay más gente a quien predicarle. Y Jesús decía: no, es momento de irnos a otro pueblo. Jesús siempre mostró claridad en cuanto a las prioridades de su ministerio y sabía cuándo las cosas urgentes podrían consumirle y caer entonces, como usted y como yo, bajo la tiranía de lo urgente, dejando de lado lo importante que era hacer la voluntad de su Padre. A partir de esto, entonces, quiero compartir con ustedes 3 puntos que podemos nosotros aplicar hoy a nuestra vida y prácticamente se toma o se torna en decisiones que usted y yo tenemos que tomar contundentemente. Número 1, entienda lo más importante. Entendamos que es realmente lo importante que Dios tiene para nuestra vida. La única alternativa contra la frustración que genera la tiranía de lo urgente es la seguridad de estar haciendo la voluntad del Padre. La única manera en que nosotros podamos llegar, así como Jesús culminó su ministerio diciendo: he terminado la obra que me diste, y sentir satisfacción y no sentirme frustrado por el montón de tareas pendientes que quedaron por realizar, es porque usted y yo estamos haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. Y me encanta esta frase: nada sustituye el conocer si en este día, en esta hora, en este lugar, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y le voy a dar un espacio para que usted lo haga en este momento. Haga el ejercicio. En este momento, en este lugar, a esta hora, ¿está usted cumpliendo con la voluntad de su Padre? Qué difícil no poder responder tan acertadamente. Qué difícil poder entonces encontrar aquí esa oportunidad de reconocer que estamos haciendo las cosas que queremos y no necesariamente las cosas que Dios quiere que hagamos. Este ejemplo me encanta porque es donde Jesús nos muestra realmente cuál es la esencia de su ministerio, cuál es la prioridad que Él tenía y cómo Él entendía lo que era más importante en su vida, por sobre todas las cosas. Juan 6:38 dice: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Fascinante. Y Jesús esto no lo dijo una vez, Jesús lo dijo una y otra vez. Y cada vez que le preguntaban a Jesús, Jesús respondía de la misma manera: no soy yo, es lo que mi Padre quiere. No es lo que yo quiero hacer, es lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ese sometimiento a la autoridad, ese entender que hay algo que es más importante que todas las demás cosas y es hacer la voluntad de aquel que nos envió, es clave para que nosotros hoy podamos salir de la tiranía de lo urgente. Otra pregunta para seguir moviéndonos el piso, porque estoy seguro y espero que usted, al igual que yo, se sienta realmente confrontado por estas preguntas y la incapacidad para responderlas acertadamente que nos mueva y nos motive a tomar decisiones. ¿Cuál fue el secreto de la vida de Cristo? ¿Cómo logró entender qué era realmente importante para Dios sin dejarse llevar por lo que parecía urgente para otros en ese momento? De nuevo, son preguntas que usted y yo difícilmente podemos responder, y mucho menos de una manera acertada, y mucho menos a la primera. Veamos entonces las Escrituras, ejemplos que nos puede dar este hermoso manual de vida. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa
y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta es la clave. Y aquí vea cómo entonces las Escrituras nos dan la misma revelación de estrategias y planes que quizás usted y yo hemos dejado pasar porque estamos atendiendo lo urgente y hemos dejado de lado lo importante. Y preguntas que entonces pareciera como, bueno, es que ¿cómo hizo Jesús para lograr tales cosas? Y la respuesta simple, es que Él era Dios, es que Él era Jesús, Él sí podía porque Él era diferente. Y no, entendamos que esto lo estamos encontrando en un marco de la humanidad de Jesús. Y esto es lo que me fascina. Jesús, aún siendo Dios, dice que Él temprano, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Tenía una relación con su Padre, a pesar de que eran el mismo Dios, a pesar de que había una conexión, una unión que nada podía separar. Y aún así Jesús nos modeló lo esencial de este aspecto para tener una relación con el Padre. Lo importante que es para usted y para mí dejar de lado lo que es urgente y hacerlo, como dice el texto también en la palabra, temprano yo te buscaré. La canción también le hace de madrugada, yo me acerco a ti. Nosotros tenemos que entender que tiene que haber un anhelo en nuestro corazón de querer levantarnos, de hacer el esfuerzo, de salir del lugar, de ese momento, de ese entorno que nos está asfixiando con la cantidad de tareas urgentes por cumplir, para poder en solitario buscar a nuestro Dios, para tener comunión con Él, para conectarnos genuinamente con nuestro Padre y en oración poder entonces discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué es lo que Él realmente quiere que hagamos. Aquí es donde entonces está el secreto de la vida y obra para Dios. Jesús en oración esperaba las instrucciones del Padre. Jesús en oración también recibía las fuerzas para cumplir esa voluntad. Y aún siendo Dios, entendía que Él debía discernir cuál era la voluntad del Padre para el Hijo. Él como Hijo, qué era lo que tenía que en obediencia cumplir para así satisfacer a su Dios, para así glorificar al Padre. Día a día, mediante una vida de oración, Jesús nos modeló cómo entonces podemos tener esa relación íntima y personal que nos permite realmente tener comunión con Dios. Esto entonces lo que vemos y lo que significa para nosotros es que Jesús se guardaba de lo urgente para entonces cumplir lo que realmente era importante, que ya vimos anteriormente, es hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que entender esto también. Para gozar de una intimidad con Dios como la que tenía Jesús, es necesario ponerlo como prioridad en nuestras vidas. Es decir, debemos hacer que Dios sea lo más importante en nuestra vida. Y aquí es donde yo creo que muchas veces fallamos. Porque por más que lo digamos, por más que queramos creer que así es, Dios no necesariamente es lo más importante en nuestra vida y tampoco es una relación con Él una prioridad. Lamentablemente, la tiranía de lo urgente ha desplazado a Dios como algo que no es tan urgente y como algo que por ende no es tan importante, tanto así que ha dejado de ser una prioridad para muchos de nosotros. Y aquí es entonces donde con mucho respeto le voy a decir lo siguiente. Y perdón si eso le incomoda, pero es justamente lo que hoy necesitamos escuchar. Necesitamos hacer el trago amargo. Necesitamos recibir esto y realmente dejar que haga un efecto doloroso en nuestra vida, con tal de que genere un cambio y nos lleve a tomar una decisión. Hágase un favor hoy y ahórrese las excusas y las justificaciones que usted crea tener para argumentar el no darle a Dios el lugar que Él merece. Ahórreselas. Entienda que no hay ninguna pandemia, ni las consecuencias de ningún acto o un evento tan caótico como este que pueda generar crisis en todo el sentido de la palabra. No hay nada que pueda ni deba desplazar a Dios del lugar que le corresponde. Y si le estoy diciendo esto es porque ha pasado. Nada puede dejar que Dios deje de ser una prioridad en nuestra vida. Y hoy muchas cosas lo están poniendo en segundo, en un tercero o en un plano mucho inferior
del cual Dios merece. Jesús no solo lo demostró con una vida de oración, sino que también lo enseñó y lo modeló a sus discípulos mientras estuvo con ellos. Aquí es donde entonces vemos el segundo punto. ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos? No solo primeramente el tener esa relación con Dios a través de la oración, donde nosotros tenemos que entender qué es lo importante. Número 2, y es la decisión que tenemos que tomar, defina sus prioridades. Esto es lo que me refiero. Marcos 3:14, Jesús convoca a sus 12 apóstoles, entre todos los discípulos, entre todos los seguidores. Jesús hace una convocatoria, dice que entonces después de orar, nótese que igual la oración es primordial, después de estar en un momento de oración, de pasar la noche en oración, Él baja de la montaña y llama a 12, a los cuales denomina apóstoles. Y esta es la primera consigna que Él hace. Marcos 3, verso 14. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Note aquí entonces el orden de prioridades que Jesús establece en su ministerio y que entonces le da claridad también a sus discípulos y ahora a sus apóstoles, a esos que Él ha escogido para que cumplan la tarea. Primero es estar con Él. Jesús lo primero que les dice es, los escogió para estar con Él. Y lo segundo, nosotros vemos entonces que es la parte del hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a predicar, es decir, van a trabajar para el reino. Por eso el texto me fascina, porque entonces nos da dos aspectos claves que usted y yo tenemos que establecer como prioridad en nuestra vida. Número 1, estar con Jesús, pasar tiempo con Él. Simplemente fortalecer esa relación íntima y personal para que haya confianza entre ambos. Y número 2, enviarlos a predicar, es trabajar el reino, es cumplir la tarea, es entender que lo importante, hacer la voluntad de Dios, usted va a saber cuál es esa tarea específica que Dios le ha mandado a hacer. Charles Hummel en su libro entonces dice lo siguiente: esto me recuerda lo que un viejo predicador me enseñó con una frase que me es difícil de olvidar. A veces trabajamos tanto en la obra del Señor que descuidamos al Señor de la obra. Qué difícil, porque muchas veces eso es lo que nos pasa a usted y a mí. Por servir a Dios dejamos de servir a Dios. Creemos entonces que por estar haciendo cosas para la iglesia estamos cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestra vida y estamos muy lejos de eso, porque a veces por estar haciendo cosas para Dios nos olvidamos de ser discípulos como tal, nos olvidamos de ser hijos de Dios y comportarnos como tal. Ahora, no se sienta mal, porque aún con el modelaje perfecto que recibieron sus discípulos, ellos tampoco lo entendieron a la primera. Requirió una y otra vez para poder entonces entender cuáles eran esas prioridades que debían tener en su vida. Justo antes de ser entregado, Jesús toma a Pedro, a Zebedeo, Santiago y Juan y se los lleva aparte para orar. Y esto es lo que les dice: quédense aquí y velen conmigo. Pero vea interesante, Mateo 26, verso 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Note acá entonces lo importante. Jesús le está dando las prioridades. Jesús les está mostrando el modelo, cómo la oración es esencial para poder cumplir la voluntad de Dios. Se los está llevando, los está poniendo a hacer la tarea específica. Les está diciendo, velen conmigo. Pero ni una hora lograron mantenerse despiertos. Ni una hora. Si usted en un día no puede sacar ni una hora para estar con Jesús, si usted en una semana no puede sacar ni una hora para estar con Jesús en comunidad, como lo estamos haciendo ahorita, entonces Jesús no es una prioridad en su vida. Y note muy bien, Jesús no es una prioridad para usted. Le repito nuevamente, ahórrese las excusas. No es a mí a quien tiene que justificarle. Esto es lo que usted tiene que entender. No trate ni por un momento de justificar
por las razones que sea, por lo que sea que usted crea entender que es el responsable o las acciones que hacen que usted no pueda tener ese tiempo para Dios. Entienda que usted no está siguiendo el mismo modelo que Jesús nos dejó clarísimo para poder entonces entender lo que era importante y hacer la voluntad de Dios. Esa necesidad de estar en oración, eso que Jesús mismo nos mostró de cómo tener una relación íntima y personal con Él a través de ese momento de oración. Pero usted y yo ni siquiera logramos estar velando con Él ni una hora. Le pasó a los discípulos y nos pasa a nosotros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto sacar un ratito de la semana para nuestro Dios? Y entienda que aquí yo no estoy esperando, que lo que quiero es que tenga toda la comunidad viendo la transmisión a la misma hora. No quiero que todos estén sintonizados viendo todos los programas que hacemos y todos los espacios que tenemos de Iglesia en Casa. Yo no estoy esperando que usted por obligación cumpla con algunas cosas que esperamos que usted haga. Yo lo que le estoy diciendo es lo que para mí es claro. Jesús o Dios no es una prioridad en su vida. Y eso es algo que debería movernos el piso. Si usted es de esas personas que hoy se ve entonces en esa batalla por tratar de sacar una hora al día para estar con Dios, de que pospone la oración que debería hacer desde temprano, cuando aún está oscuro, levantarse y apartarse para buscar a Dios en soledad y ahí con Él en intimidad discernir cuál es su voluntad para su vida en ese día específico, cuál es la tarea que tiene que cumplir para Dios ese día. Si por entonces estar ajetreado con el montón de tareas, usted se levanta, ni desayuna, ni saca tiempo para nada más que simplemente entrar a lo que tiene que hacer, porque es demasiado y poco tiempo para cumplirlo, usted entonces es víctima de la tiranía del urgente y por lo tanto Dios no es una prioridad en su vida. Pero no puede ser así, no debe ser así. Si el cristiano está demasiado ocupado como para parar, hacer un inventario espiritual y recibir de parte de Dios las tareas específicas para las cuales Dios le escogió y le dio propósito, se convertirá entonces en un esclavo de la tiranía del urgente. Podrá trabajar día y noche para terminar todo lo que le parece importante para él y para otras personas, pero nunca terminará la obra de Dios. Nunca terminará lo que Dios le ha pedido y espera que haga. ¿Y por qué? Porque somos víctimas y esclavos de la tiranía de lo urgente. Porque estamos envueltos en lo que es urgente, dejando de lado lo que es importante. Y el tercer punto acá, la tercera decisión, y esto es lo más esencial que quizás podamos hacer hoy. Y esto yo creo que es la decisión más importante que quizás tenga que tomar esta tarde. Número 3, decida entonces qué lugar toma Dios para su vida. Y hágalo ahora. No lo posponga y defínalo de una vez. No le dé largas. Este es mi llamado de atención para ustedes hoy. Devolvámosle a Dios el lugar que le corresponde. Y hablo en plural porque yo soy el primero entonces que debe reconocer que mi relación personal con Dios no era una prioridad en mi vida. Soy el primero en reconocer que soy de los que entonces en su lista de prioridades, Dios no está dentro de los primeros 3 ni siquiera. Dios no encabezaba la lista de mis prioridades. Y eso que la mayoría de mis prioridades era atender cosas de la iglesia, atender temas que tenían que ver con la iglesia. Pero Dios, mi relación con Dios, no era una prioridad. Me dejé llevar por la tiranía del urgente y dejé de lado lo que era realmente importante. Mi relación con Dios y hacer su voluntad. Entender claramente qué es lo que Dios me estaba pidiendo día a día que hiciera. Hablo entonces también con autoridad. Y digo esto porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón como pastor. Mis ovejas sé que andan afligidas. Sé que andan abrumadas por tanta cosa que hay hoy en el mundo que los está afligiendo y abrumando con un sentido de urgencia
que ni siquiera podemos manejar y que se ha vuelto completamente difícil y estresante para nosotros. Esto es lo que yo veo. Trabajar desde casa, las clases virtuales que tienen que cumplir nuestros hijos, reuniones de Zoom para arriba y para abajo, una dinámica familiar que ha completamente distorsionado y cambiado las rutinas que teníamos, la incertidumbre que genera el no tener ingresos por las jornadas reducidas, tantas cosas que hoy requieren atención inmediata porque se vuelven urgentes en este medio, y esto nos ha hecho perder de vista lo más importante: una relación con nuestro Dios. Esto es la tiranía de lo urgente. Esto es lo que entonces hoy nos está separando de poder gozar lo que Dios tiene para nosotros, esa vida en abundancia que Él ha prometido, por estar agobiados y afligidos por lo que consideramos urgente e imposible de realizar. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Para gozar de una intimidad con Dios, así como la tenía Jesús, es necesario ponerlo a Él como prioridad, incluso entender que lo más importante es Dios en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Ahora entonces viene la última pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos entonces para que Dios sea lo más importante en nuestra vida y tener una relación con Él sea una prioridad en nosotros? Salmo 46, 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. La oración es la única manera de reconocer su total dependencia de Dios y de cómo Él debe ser lo más importante para su vida. Y es también la única herramienta para tener una relación con Dios y que esa relación sea también una prioridad en su vida. Note entonces que son dos aspectos. Dios debe ser lo más importante para usted y tener una relación con Él, una prioridad en su vida. No se deje llevar por la tiranía de lo urgente. No se deje arrastrar por lo que este mundo tirano está en este momento tratando de poner en sus hombros como una carga imposible de llevar. Haga una pausa, quédese quieto y reconozca quién es Dios. Y me encantaría entonces que tengamos la oportunidad de terminar esta tarde con las mismas palabras que el texto nos está invitando. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. ¿Qué le parece entonces si juntos exaltamos a nuestro Dios y lo ponemos en ese lugar tan alto que es el lugar que le corresponde? ¿Qué les parece entonces si juntos hoy tomamos la decisión de devolverle a Dios el lugar que le corresponde? Amén.